Hablemos más sobre lo que está sucediendo y principalmente hablar de esta crisis, porque no es nada más estar al pendiente de lo que hace justamente el gobierno de los Estados Unidos y lo que hacen gobiernos fronterizos. Es también justamente lo que está haciendo nuestro gobierno en la frontera sur, porque ahí también las cosas no es que sean tan tranquilas, incluso la violación de derechos humanos de parte de autoridades mexicanas se ha cometido, en más de una ocasión están siendo denunciados estos actos junto al cúmulo de otras situaciones. Y para hablar sobre ello, me parece si sumamos justamente a la conversación a Ana Mercedes Saiz, directora general de Sin Fronteras, quien nos acompaña esta mañana aquí en Mega Noticias Informa. Muchas gracias por estar aquí, directora. Iniciar justamente por esta parte, lo que ha sido el actuar de nuestro gobierno, de las autoridades migratorias mexicanas en el manejo de todas las personas que siguen llegando desde la frontera sur y que, pues lamentablemente, muchos de ellos, si no es que la totalidad, cuentan historias donde sus derechos se ven violentados y que las autoridades o les dan largas o no les dicen nada. Pues justamente así es una situación realmente preocupante la que detectamos, porque lo que vemos justamente en la frontera sur es un muro burocrático. La gente está justamente concentrada en Oaxaca, tenemos muchos reportes de Tepanatepec, Oaxaca, en donde los hacen esperar pues días y días y días por trámites migratorios a los que las personas tienen derecho. Entonces, es una manera de concentrarles, de retenerles justamente en esa zona, cuando lo que ocasiona pues es una crisis provocada. No es una crisis, digamos, natural, es una crisis provocada por esta concentración en un lugar verdaderamente pequeño que no está preparado y que ni siquiera tiene oficinas la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entonces, son personas que vienen ahorita, digamos, detectamos personas que vienen básicamente desde Venezuela a concentrarse en este lugar para tratar de buscar un tipo de regularización migratoria. A nadie le gusta estar en una situación irregular porque los pone en muchísimo riesgo. Ya de por sí son personas que vienen caminando por meses muchas veces de situaciones muy precarias en donde están huyendo de la inseguridad, de la violencia, de la falta de acceso a medicamentos, de los efectos del cambio climático, y no podemos esperar recibirles con la Guardia Nacional y con estos muros burocráticos. Estamos hablando de alrededor de, no sé, un par de miles de personas, cuando en este país somos 130 millones de habitantes. Somos muchísimas personas, somos muchísimos kilómetros. Lo que no tiene sentido es generar una crisis en la frontera sur, reteniéndoles sin darles acceso a lo que son sus derechos. No se trata de ningún trato especial. También parte de lo que han sido los argumentos que presentan las autoridades mismas es de que se dicen pues rebasados, ¿no?, por la cantidad de personas que solicitan y el personal que tienen disponible. Pero ya no lo señala también, parece ser más un tema de desgaste, de esperar que estas personas se vean forzados incluso a entregarse para la deportación. Ante este actuar, y es algo que también mantenemos nosotros como una atención, es cómo queda México parado ante las naciones de donde provienen estas personas. Si bien vienen huyendo por situaciones socioeconómicas, políticas, hasta de seguridad misma, pero no desgasta también el cómo se pueda tener una relación con una región como Centroamérica o con los países mismos de donde vienen por este trato que se les da a sus ciudadanos. Pues por supuesto, porque México es parte de la Convención del 51, fuimos promotores del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que exige abrir vías regulares para migrar. Las personas se arriesgan justamente al no encontrar alternativas, pero lo que quiere la gente es regularizarse, ver sus opciones, conocerlas. Y independientemente de lo que haga Estados Unidos, México tiene una legislación vigente que tiene que respetar, y tenemos que poner disponibles esas opciones porque es parte del compromiso que tenemos para el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. ¿Y qué es lo que vemos? Esta cerrazón de opciones legales que hace que las personas o se pongan en manos de traficantes de personas o se desesperen de estar esperando un trámite que no se va a resolver. Entonces, creo que es importante voltear a ver nuestras leyes y aplicarlas por parte del Instituto Nacional de Migración, y no usar estas tácticas de desgaste de las personas que pues implican
una violación a sus derechos humanos, simplemente. Y ahora también es justamente lo que sigue, porque con los cambios en el mapa político de los Estados Unidos pudieran existir medidas a favor o en contra respecto a la migración, pero yo ya estaba platicando que Texas parece que le está declarando la guerra a los migrantes. ¿Cómo debe de actuar México ahora, sobre todo pensando que más personas intentarán llegar a los Estados Unidos, pensando que se aligera mucho el tema de la posibilidad de cruzar, pese a todos los riesgos que esto infiere? Pues tenemos que entender que eso obedece a coyunturas políticas de la propia dinámica norteamericana de Estados Unidos, ¿no? Esto tiene que ver con la elección intermedia, esto tiene que ver pues con las posturas de los gobernadores de Texas y de Florida, básicamente, y hemos visto que, por otro lado, México tiene que dejar de ser reactivo y empezar a generar nuestra propia política migratoria en base a nuestras leyes. Yo creo que ahí están las soluciones. Podemos hacer un programa de regularización temporal, podemos echar mano de las visas por razones humanitarias, pueden las personas también pedir asilo ante la Comar. Creo que hay alternativas y no tenemos que estar respondiendo a coyunturas políticas en Estados Unidos. Tenemos que estar aplicando nuestras leyes y entender que somos un país inmenso con muchas posibilidades que puede incorporar a cuestiones productivas, laborales, a cuestiones escolares. Lo que no podemos tener es a la gente en la calle esperando sin hacer nada. Eso no tiene ningún sentido y no obedece a nuestras normas y a nuestras reglas. Y eso genera más discriminación, xenofobia y rompe las capacidades de lugares pequeños como Tepanatepec en Oaxaca. Entonces, creo que tenemos que aplicar las leyes y tener otra visión, dejar de estar viendo como que es una crisis y una nueva crisis y una nueva caravana. Tenemos que entender que por donde estamos situados geográficamente, tenemos que atender estos flujos migratorios de acuerdo a nuestras leyes y ya como una cotidianidad. No podemos estarlo viendo como crisis cada vez que esto sucede. Algo que me parece ha quedado fuera de la óptica misma de la autoridad y justamente de la política de nuestro país, atendiendo una agenda política del vecino del norte. Ana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana de viernes y sobre todo ampliar esta información y entenderlo más desde la óptica que se necesita. Que sea un excelente fin de semana y esperamos tener próximos espacios para seguir hablando de este tema de la migración. Claro que sí, por ahí los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como Sin Fronteras IAP. Muchísimas gracias y buen fin de semana.